Pinra y los Pandora Papers, la Fiscalía de Chile abre una investigación contra el presidente por el proyecto Minero Dominga. La Fiscalía de Chile abrió una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Pinra, uno de los políticos que aparecen los Pandora Papers sobre movimiento de recursos financieros en paraíso fiscal, por el caso de la venta del proyecto Minero Dominga. El fiscal nacional ha tomado esta decisión atendido que los antecedentes podían revestir carácter de delito de cohecho, consucolato de soborno, eventual delito tributario, materia que en definitiva será toda objeto de una investigación, informó la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera. Los documentos filtrados en los llamados Pandora Papers exponen la presunta irregularidad en la venta de acción del proyecto Minero Dominga en 2010, la cual se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado paraíso fiscal. Pinra calificó de inaceptable la acusación expuesta por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, por sus siglas en inglés, que difundió los documentos a través de varios medios. En declaración de esta semana, el mandatario subrayó que los detalles del acuerdo de 2010 fueron parte de una investigación judicial previa que finalmente no encontró falta a la legislación. El presidente aludía con esto a la investigación del Ministerio Público y los tribunales de justicia en 2017. Cuando la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito y la falta de participación del presidente. Sin embargo, la fiscal anticorrupción aclaró este viernes que la indagatoria penal analizará en específico la operación sobre Minero Dominga, ya que no fue el objeto principal de la investigación anterior. La opinión técnica es que los hechos relacionados con la compra-venta de la minera no está expresamente incluido en la decisión de sobreseimiento del cuarto juzgado de garantía del año 2017. Destacó Herrera. La funcionaria añadió que el análisis deberá determinar si los hechos está prescrito y no existe un lapso estipulado para completar el análisis. Creemos que evidentemente una investigación que debe tener plazo muy acotado, dijo Herrera. Legislador opositor está buscando impulsar un juicio político contra Pinra, señalando que su gobierno ha evitado definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto. ¿Qué es el proyecto Dominga? La compraventa del polémico proyecto Minero Dominga viene generando controversia en Chile desde por su cercanía al archipiélago Humboldt, un conjunto de 8 islas e islas que regardan uno de los ecosistemas maricos del mundo. Además de la creación de una mina de tallo abierto, el plan incluye la construcción de un puerto propio para exportar su producción y una desalinizadora para no utilizar la escasa agua dulce de la zona, según Iron, la empresa responsable. El proyecto prevé producir 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150.000 de cobre durant los 22 años de operación. Su construcción ampliará a 10.000 personas y una vez en marcha, el complejo creará 1.450 puestos de trabajo directo. Si bien la iniciativa es apoyada por alguna comunidad de la zona debido a la alta creación de empleos, también genera una enorme polémica. Esto, pues a solo 30 kilómetros de su puerto y de la planta desalinizadora, está la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt. Un área ecológica en la que habita el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt, una especie en peligro de extinción. A ello se sumen baleines gungo que viven en el área. ¿Por qué se señala a Pinra específicamente? Según el portal Labo, uno de los medios investigadores de los Pandora Papers, la familia Pinra era la mayor accionista del proyecto Dominga hasta 2010. Cuando el político llevaba 9 meses en el poder en su primera presidencia. Esano, el empresario Carlos Alberto Delano, amigo de infancia de Sebastián Pinra, compró la participación de todos los otros socios por $152 millones. Según la investigación del ICIJ, la venta de la minera establecía un pago a 3 quotas. El pago de la última quota, por un valor de $9,97 millones, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina. El tal, indica Labo, y que la decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía del gobierno de Pinra. A pesar de la presión de los grupos ambientalistas, Pinra no implementó tal protección. Por su parte, el presidente chileno aseguró que la venta de la minera la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue ni consultado ni informado precisamente, para evitar que altiésemos de conflicto de interés. El dinero de la venta, agregó, fue integrado e inmediatamente remusado a su empresa madre y se cumplió estrictamente con la regla tributaria en Chile. Como presidente de la República llama H. de privilegiar el entre público,
elle bien commu, por sobre que el qui otro entre y, de show. El show de ces présidentes me ha significado perjuicio a lo personal y no beneficio, afirmó el gobernante, que en marzo concluirá su segundo mandato no consecutivo.